Muy buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche vamos a sumergirnos en el Salmo 85. Este es un salmo que fue adjudicado a una figura espiritual bastante conocida en todas las religiones del mundo, como lo es San Miguel Arcángel. Este salmo le fue imputado a él como su creador. Allí vamos a dilucidar todo lo inherente pues a el Salmo 85. Pero antes de eso vamos a tener la oportunidad de ver este personaje espiritual en nuestra Biblia judeo-cristiana y en el Islam, en esas dos culturas, en esas dos religiones, en el judaísmo y en el islamismo. Posteriormente a esto, vamos a proseguir en el área de las investigaciones para ti y para mí, del orden espiritual a nivel metafísico, de lo que son las enseñanzas internas, lo que se conoce como el Sanatana Dharma, que es la enseñanza interior, la enseñanza para el cambio. Allí vamos a estudiar el día de hoy un tema que se conoce como el cristianismo dinámico. Eso lo vamos a ver allí. Cómo el cristianismo dinámico pertenece a las enseñanzas internas, al Sanatana Dharma, que es como se le dice a las enseñanzas internas. Esto lo vamos a comenzar hoy viéndolo pues desde esa figura espiritual bastante conocida, como te dije. Vamos a verlo en las investigaciones para ti y para mí, el San Miguel Arcángel en estas religiones, tanto en el judaísmo como el islamismo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acá, antes de comenzar, quiero hablar, tener esta conversación contigo, que estás allí, del otro lado, pues, de este live, donde quiero traer a colación el tema de que es importante para nosotros, como seres humanos, mantener la armonía. Y esto solamente lo vamos a poder lograr si mantenemos en armonía nuestros pensamientos, para que se mantengan en armonía nuestros sentimientos. Porque recordemos que esta actividad espiritual
va unida, están casados. El pensamiento y el sentimiento están casados. Para poder, lo voy a soltar así, para poder manifestarse un pensamiento, tiene que estar presente un sentimiento. Y viceversa. En realidad, cuando piensas algo bueno, sientes algo bueno. Cuando sientes algo malo, sin duda, pues, el pensamiento, sea cual fuere, que te venga, o cuando no lo hayas detectado exactamente desde qué lugar procede, esto te produce incomodidad y sabes que es del polo negativo, que es del lugar donde nadie quiere estar, que es la oscuridad. Recuerda que ese ejemplo tan sencillo que tenemos de que alguien en un cuarto oscuro, habiendo muchas corotos allí, sin duda alguna tropieza con todo eso, buscando la puerta de la salida. Asimismo es cuando estamos en la oscuridad, cuando no tenemos el conocimiento real de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros estamos buscando. Por eso, y con motivo pues de que al igual que tú, no soy la excepción, soy alguien que se dedica a ese Sanatana Dharma, a esas enseñanzas internas, practicando en su propia vida, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus palabras y acciones. Eso, como lo dijo el apóstol Pablo en la Biblia, no es que lo hayamos logrado aún, pero lo importante es que estamos trabajando en eso. Habemos muchas personas trabajando en realizar ese cambio interior, en realizar, cambiar de nuestros pensamientos de lo negativo a lo positivo. Habemos muchísimos. En todas las moradas del Padre eso está ocurriendo. Lo importante aquí es comenzar. Y hemos de comenzar por algún punto. El punto el cual se nos haya hecho más fácil porque lo comprendemos con más facilidad. Ese es el punto por donde nosotros vamos a comenzar nuestras enseñanzas internas y donde vamos a buscar a través de la práctica sostener la armonía en nuestras vidas, que al fin y al cabo es lo más importante. En algunos predios conocemos esa armonía como paz y amor, que son la sustancia inherente a todo lo que existe. Todo está hecho de paz y amor, porque esas son aspectos de Dios, paz y amor. Todo contiene esa sustancia espiritual de paz y amor. Habiendo aclarado esto, vamos a comenzar acá en el versículo de Mateo 10. ¿Qué nos dice esto?
Esto nos dice lo siguiente: no tengan en poco alguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles allá en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 10. Vamos a hacer esta lectura de Miguel en el judaísmo. Como te lo ofrecí antes de entrar, pues, en la enseñanza interna del cristianismo dinámico, y el Salmo 85, que le es adjudicado como creador a San Miguel Arcángel. Miguel también ha sido conocido como Sabatiel. La Biblia judeo-cristiana cuenta en sus páginas con la frecuente presencia de Miguel, quien en algunas ocasiones se hace acompañar de arcángeles muy cercanos en rango e importancia a él. La primera civilización en reconocer a Miguel fue la Caldea, la civilización caldea, donde era adorado como un dios. Como es bien sabido, el patriarca Abraham, el padre de la fe, era de Caldea, por lo cual es lógico deducir la gran influencia que sobre la cultura y religión hebrea tuvo esta nación caldea. Existe la creencia de que este empedernido combatiente de las huestes del mal, que es el arcángel Miguel, fue quien dirigió los batallones angélicos encargados de destruir en una sola noche los ejércitos del rey Sennacherib, quien tenía sitiado al reino de Israel. En esta acción, Miguel tuvo como lugartenientes a Gabriel, Uriel y el arcángel Ramiel. También se dice que fue reconocido por Sara. Sara era la esposa de Abraham. Cuando los tres ángeles llegaron a su tienda, ella logró reconocerlo. Una narrativa judía dice que el Altísimo mandó una delegación angelical al entierro de Moisés. Estaba constituida por 4 embajadores: Metatrón, Gabriel, Uriel y Rafael. Mas el jefe de esa misión fue Miguel. También se le da el nombre de Sabatiel. Se le confunde con este ángel. Se le dice igualmente Shekinah, palabra hebrea que significa altar. Esto por sí solo ya dice mucho sobre la potencialidad, energía y luz del príncipe de los arcángeles, Miguel. En rollos hallados en las cercanías del Mar Muerto, por allá
en las cuevas de Qumran, se encontró un escrito titulado La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Aquí Miguel es descrito como el príncipe de la luz. Él comanda la legión de ángeles de la luz en el combate contra los batallones de los ángeles de la oscuridad. Estos últimos comandados por el ángel Belial. Miguel fue encargado de llevar a la joven Asenat desde Palestina hasta Egipto a fin de que se pudiera casar con José. Tuvo el arcángel Miguel el encargo de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Fue uno de los ángeles acompañantes de Daniel cuando estaba dentro del horno de fuego ardiente, quienes lo salvaron de las llamas. También quien intercedió en nombre de Esther ante Mordecai. Para los hebreos, de acuerdo al libro escrito titulado ¿Qué es un ángel?, Miguel es el virrey del cielo. En el libro Leyenda de los Judíos se describe a Miguel como el instaurador de la Shekinah, del altar del templo. Él fue quien lo instituyó. Muchos judíos renombrados como teólogos dicen que Miguel es el autor del Salmo 85. Lo transcribimos de la Torá para que se pueda tener la versión original directamente traducida del hebreo. Y como para luego es tarde, vamos a leerte justamente ese punto, pues. Vamos a leerte directamente desde la Torá, traducido esa versión. Te complaciste, Dios, con tu tierra, liberaste a los cautivos y les permitiste regresar a su tierra. Perdonaste el pecado de tu pueblo, cubriste con velo eternamente el pecado de tu pueblo, dejaste de un lado tu ira. Todos cantarán al Todopoderoso viviente, también hasta un pájaro que halló su hogar y las golondrinas que tienen su nido donde han puesto a sus polluelos. Ante tu altar, Dios de los ejércitos, mi Rey, mi Dios todopoderoso. Dichosos los moradores de tu casa, ahora con mayor razón te alabarán eternamente. Dichoso el hombre que se da cuenta que su vigor
proviene de ti, y los senderos de su corazón van hacia ti. Los que transitan por el valle de la Baja, que significa del llanto, como manantial lo pondrán, y te investirán, oh Dios, de bendiciones. Irán de fortaleza en fortaleza. Oh Dios, tú eres el Dios todopoderoso de los ejércitos. Escucha mi plegaria. Escúchame eternamente, Dios todopoderoso de Jacob. Sé nuestro escudo, oh Dios todopoderoso, y observa el rostro de tu ungido Mesías, porque es mejor un día en tu templo que 1000 en otro lugar. Preferí frecuentar la casa de mi Dios todopoderoso que habitar en el alojamiento de la maldad. El Dios todopoderoso nos dé su gracia. Adonai, Elohim, Yen, y gloria nos brindará Dios. Nos no privará del bien a los que andan con integridad. Dios de los ejércitos, Adonai, Sabot, dichoso es el hombre que confía en ti. Amén. Esto que acabamos de ver es un extracto de la Torá, acabamos de escuchar, y lo acontecido con la mención que se hace de Miguel como el creador del Salmo 85, que luego lo vamos a ver dentro de un momento aquí en la Biblia, y como instaurador de la Shekinah, que significa el altar del templo. El altar del templo, o sea, nuestra Shekinah, está instaurado en el centro del corazón de los hijos de Dios, donde vive el Dios viviente. Y eso es sine qua non. Eso hay que estar claros. La Shekinah está allí. Ese es el altar del templo del Dios viviente, el corazón del hombre. Corintios 3:16 nos recuerda eso. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Con eso dejamos sentado la realidad del Shekinah en nuestra vida. En las tradiciones más antiguas de la religión del Islam, se dice que Miguel es el príncipe del séptimo cielo, lugar situado muy cerca del profundo océano. Igualmente describen las alas de este seráfico ser de color verde esmeralda. Todo su cuerpo está cubierto de cabello color azafrán. Cada uno de ellos contiene 1 millón
de caras, cuyas bocas están eternamente implorando el perdón de Alá, que es como ellos llaman a Dios. En todos los idiomas hasta ahora hablados y en todos los que se hablan y los que se hablarán, los escritos islámicos le dan el nombre de Micaíl. Ese es el nombre que se le da en el Islam a Miguel, Micaíl. De acuerdo al Corán, las lágrimas de Miguel, derramadas por los pecados de los hombres, formaron los querubines. Igualmente se cree que sus lágrimas se convierten en piedras preciosas. En las antiguas tradiciones persas, a Miguel se le conoció también como Béster. Es quien tiene a su cargo la provisión y el sustento para toda la humanidad. Labor que es realizada por Metatron. Otra característica que nos lleva a pensar en la posibilidad de que sea confundido con dicho arcángel Metatron es que Miguel, junto con el arcángel Gabriel, fue quien los que entregaron, mejor dicho, las leyes del Corán a el profeta Mahoma. Hasta aquí vamos a ver la trayectoria de San Miguel Arcángel en más de una religión, cuando está reconocido en todas, pero en este punto ya vimos los judíos y los islamitas, los dedicados al Islam. Bien, vamos a sumergirnos de lleno acá en el Salmo 85 para entrar en el contexto acerca de esto que se le adjudica a San Miguel Arcángel. Dentro de ese contexto nos dice acá el título de que Jehová habla paz a su pueblo, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste de la cautividad a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos los cubriste. Quitaste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Vuélvenos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre acaso? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿La vas a extender? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se contente en ti?
Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad de Dios se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Amén. Allá lo primero que vemos en el versículo 1 es lo propicio que ha sido aquí a la tierra Jehová, el Dios de los ejércitos, conocido también como el gran yo soy, que es otro de sus nombres. Se hace el comentario de cómo a Jacob, que verdaderamente que estaba en una condición bastante, vamos a decirlo así, lastimera, porque Jacob se encontraba en una situación de ser un engañador, de ser alguien practicante de la mentira y no de la verdad. Él lo sacó de la cautividad, donde pues Jacob le parecía que estaba en lo correcto, a pesar de todos los problemas que tuvo, incluyendo ese problema que hubo con su hermano, en el engaño que fraguó contra su padre para obtener la bendición. Aquí vemos luego que se nos habla también de que Dios quitó todo el enojo, toda esa ira que era preponderante a lo largo pues de la historia bíblica y que se manifestaba y se le imputaba a Jehová contra los enemigos de Israel y contra el mismo pueblo de Israel cuando en realidad pues pecaban. Hizo cesar la ira contra todos nosotros. Esa ira fue puesta de lado. Acá se nos explica de que escucharemos lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan de nuevo a la insensatez. Nos habla de un punto, un aspecto bien conocido de Jehová Dios,
ese aspecto conocido como la verdad. En el versículo 11 nos dice que la verdad brotará de la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, dice el versículo 10. Y la justicia que ocurre después de eso, con la paz, se dice pues que se besaron la justicia y la paz después de haberse encontrado la misericordia y la verdad. Y estas son cosas que ciertamente después de todos estos días que hemos estado hablando acerca de lo que es la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, y cómo practicar pues esas enseñanzas de Jesús que nos habla acerca de practicar la verdad para que se vean realmente que nuestras obras son hechas en Dios. Ese punto con sencillez nos permite hacer un enfoque claro de por qué la verdad brotará de esta tierra. Pues aquí ese aspecto se está manifestando. La justicia irá delante de él y nos pondrá en el camino de sus pasos. Esa es la actividad de ese aspecto de Dios conocido como la verdad. Esa es la actividad de justicia, la cual le precede y nos pone en el camino de sus pasos, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y eso es definitivo, porque para nosotros es lo más importante. La justicia y el bienestar y el podernos, por el motivo que fuere, mantenernos en los pasos de nuestro Dios a través de su verdad. Y no estamos hablando de ese Dios concebido por muchas mentes, los cuales quieren ver una deidad allá, en un lugar lejano, fuera de su alcance, y que solamente lo alcanzas por ciertas y determinadas reglas. No, estamos hablando de ese Dios que nos mostró Jesucristo con su excelente conocimiento, que es el que vive en el templo no hecho a manos, que es el corazón del hombre. Ese Dios que todos los días, por el motivo que fuere, continúa produciendo sin acepción de personas pensamientos y sentimientos que luego se convierten a través de estos cuerpos en palabras y acciones en este mundo, que es lo que significa nuestro vivir diario. Ese Dios, de ese es el cual nos estamos refiriendo. En este punto es propicio que ahondemos en la mecánica de ese cristianismo dinámico, para que podamos tener una idea de qué se trata con certeza, porque hasta el sol del día de hoy nos han pintado el asunto
de otra forma. ¿Cómo nos lo han pintado? Nos lo han pintado de un estado de religiosidad, donde hay algunas cosas que se nos han ocultado, como el estudio particular de esa enseñanza de Jesús, que nos habla de una ley que es manifestada a través del pensamiento, y que él, en una forma amplia, en las escrituras de la Biblia, nos habla acerca de que para el que cree todo es posible. Según piensas en tu corazón, así es. Esa es la ley que rige el pensamiento. Si tú piensas algo bueno, tú lo verás. Si piensas algo malo, tú lo verás. Pero vamos a ver esto desde una óptica diferente a la óptica bíblica, para que podamos entender mejor lo que te estoy hablando. Antes de comenzar cualquier trabajo u oficio o profesión, la persona que lo va a desempeñar recibe las instrucciones o estudia la técnica de lo que va a hacer. El único trabajador u oficiante que hace su trabajo totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la gran tarea de vivir sin ninguna brújula, sin ningún compás, sin ningún diseño, sin ninguna instrucciones, solo equipado con un material secundario y sin idea siquiera de esa preparación básica, es lanzado al laberinto. Y ojalá que no incurra en el mal, que no se equivoque y meta la pata. Ojalá que no, porque en realidad eso ya hemos visto con experiencia, se paga bien caro. Ese karma y dharma, o causa y efecto como se le conoce, se paga bien caro aquí. Hay vidas que pasan entre la opulencia y las alegrías. Otras transcurren en la miseria. Las hay que se inician con todas las ventajas que le da la educación, que le proporcionan sus familiares, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que puede idear el afecto o amor y la fortuna. Y sin embargo, las persigue una gran cantidad de problemas, de calamidades, de tribulaciones, para ponernos bíblicos. ¿A qué se debe esta colección de diferencias? Es lo siguiente. La primera ley de la creación es la siguiente. Lo que tú piensas se manifestará. No solamente en tu cuerpo y en tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones de vida, en lo que te ocurre. Tu propio concepto
es lo que tú ves suceder, es lo que está sucediendo. Si tú has formado un concepto de que la salud es el estado natural de todo ser humano, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, no importa que sea eso que hagas, vas a ser saludable todo el tiempo. Si tu concepto que tú tienes de la riqueza, que la riqueza de las personas o en las personas es algo inevitable, serás siempre rico, así de sencillo. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o la buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud de las cosas sin ningún esfuerzo, lo que tú quieras y que tú esperes en tu vida normalmente, o aquello con que tú cuentas en mal o en bien, esa es la condición en que vives y que verás manifestarse. Nunca se está consciente de la mayoría de todos esos conceptos que están guardados en nuestra mente, porque se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación de Dios. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con que se debería equipar a un niño antes de aprender siquiera el alfabeto. Con lo que hasta aquí se te ha dicho, te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre ha creído. Un corcho en medio de la tempestad, batido de aquí para allá y de allá para acá según las olas. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en su vida son creaciones de él y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y que él es un corcho en medio de ella batido por las olas, así será. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Y eso, justamente, amado, amada, es lo que significa nacer con el libre albedrío. No esos vasitos de cartón de conceptos efímeros. Libre de escoger entre pensar positivamente o pensar negativamente. Toda su vida, todos sus logros, todos sus fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tengan establecido en su mente subconsciente. Hoy ya se sabe que lo que pensamos con regularidad pasa al subconsciente y se queda a vivir allí actuando como un reflejo
La psicología actual lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada. Pero como te dije anteriormente, lo expone en una forma tan compleja que es enredada y que casi no es posible comprenderla. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo está torturando, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. La experiencia diaria en la vida de las personas nos comprueba que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con estas palabras. Hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera a ser mala para sus hijos acaso. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y tú podrás creerte que Dios va a estar gozando de su paz celestial impunemente, estando impregnado de mala voluntad para con sus hijos, ¿acaso? La oración es de una potencia increíble, extraordinaria, poderosa, porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, que es Dios, por cierto, porque Dios es amor. Por lo tanto, no existe nada más alto que eso. Debe manifestarse el bien instantáneamente. Debe transformar a ojos vista, como milagro aquello que necesita que se transforme. Pero, como la primera ley de la creación de Dios es que el concepto es lo que manda en los asuntos de los hombres, si el concepto del que está orando y que tiene de Dios es que Dios es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más a menudo que premios y beneficios, el que está orando verá manifestarse el concepto que tiene de Dios. Es tan sencillo como esto. ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto o aquello o lo de por allá, más allá? Eso es lo que se preguntan las personas. Y la respuesta es más sencilla de lo que nos imaginábamos. Porque Dios es ley. Dios es principio, que significa ley. El principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no va a cambiar. Tampoco va a entrometerse a romper las otras leyes que Él mismo ha creado. Si te creó con el libre albedrío, Él es el primero que te lo está respetando.
Tú escoges tus conceptos, tú escoges tus opiniones, tú escoges tus deseos, tus pensamientos y das tus órdenes allí. Y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si ese pobre ser humano del cual estábamos hablando eleva su pensamiento al plano de Dios, y esto no es más que otra forma de decir que se pone a orar, si el ser humano trata de calmarse su angustia y se obliga él mismo a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino de Dios, porque ha puesto el problema en las manos de Dios, o sea, en el plano del amor, porque Dios es amor. Y todo esto se llama fe. Y esto es importante estar claro, porque la fe es una parte de la infinita verdad de Dios, que es uno de sus aspectos. Bueno, mañana, Dios mediante, vamos a ver ese punto. Vamos a retomar con fuerza el estudio de la fe, pero no esa fe ciega, no una fe ciega. Vamos a ver el estudio de la fe como lo que verdaderamente es. La fe es un sistema y se convierte en irreversible cuando está basada en el conocimiento espiritual de la verdad de Dios. Cuando está basado en todo lo que es la verdad de Dios. Lo que para nosotros es indispensable que quedemos muy claros en cuanto a eso de la fe como una parte de la infinita verdad de Dios. Claro, algunos no lo habrán estudiado así y podrían estar dándose coces contra su propio aguijón, como dijo el apóstol Pablo, como le dijo Jesús, a Pablo cuando cayó del caballo cegado por la luz. Le hizo esa pequeña preguntita. ¿Verdad que es duro darte coces contra tu propio aguijón? Entonces, para no caer en darnos golpes contra un aguijón que se nos genere por causa del desconocimiento de las cosas profundas de nuestro Dios, entonces vamos a hacer todo ese estudio interior de lo que es para un ser humano ese proceso de la fe. Pero no en esa forma histórica, sino más bien, digamos, en una forma que podamos entenderla, en una forma científica, más bien. Porque muchos ven, por ejemplo, de que Sansón, Barak, Yefté, portadores de la fe, en el libro de Hebreos 11, de que taparon bocas de leones,
pusieron a ejércitos en fuga, evitaron filos de espada, vivieron en las cavernas de la tierra, fueron aserrados, muertos a filo de espada, y muchas cosas, pero en realidad sostuvieron su estado de fe. Pero esta fe que nos propone, que vemos así por encima, pareciera una fe más bien ciega. O sea, yo me planto ante Dios, tú tienes que existir, yo creo en ti, tú no me vas a fallar, cosas así. Pero el asunto va más profundo, porque ya no se trata de afuera hacia adentro, sino de lo que Jesús ya nos enseñó, de la realización y funcionamiento del reino de los cielos a través de todos y cada uno de nosotros, que es donde en realidad se encuentra el reino. Y estas son cosas que es importante para nosotros llegar a través de este proceso del conocimiento profundo de ese aspecto de la verdad conocido como fe, para poderlo manifestar en nuestra vida diaria. Porque si quieres que te diga la realidad, la fe la podemos practicar. Pero no esa fe, vuelvo y te repito, ciega, sino como más bien lo explica la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Significado: la fe viene por el conocimiento de las cosas de Dios, del mundo espiritual de Dios, de quién es Dios, de cómo se manifiesta Dios, de qué es Dios. Eso es lo que va a generar nuestra fe en forma irreversible. No importa lo que pase, no importa los pensamientos alocados que puedan pasar por allí, como en cualquier mente normal, por decirlo así, normalmente acontece, que pasa cualquier barrabasada y la piensa, porque son pensamientos fluctuantes que andan por allí por los aires, de conceptos equivocados que vienen de generación en generación, que fueron transmitidos y que de alguna forma, en algún momento, sin darnos cuenta, vinimos y los guardamos. Pero esos son los que tenemos que erradicar, esos conceptos equivocados, y afirmar la verdad de Dios en su lugar, que es todo lo bueno para nosotros, para cualquier hombre, mujer o niño. En este punto vamos a pasar a la despedida del live. Voy a hacer la oración de despedida del live. Pero antes de despedir el live con la oración, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que visitan diariamente en este espacio live para hacer sus estudios, para hacer sus investigaciones, para averiguar qué es lo más importante, porque acá no se trata de que alguien te diga, se trata de que tú puedas investigar, que tú puedas ver lo genuino del conocimiento espiritual de Dios, para que en realidad puedas manifestarlo en tu vida, porque al fin y al cabo eres parte de Él.
Y si no estás sintonizado en la forma correcta con él, entonces ocurren cosas contrarias, adversas y situaciones desagradables en pensamientos y sentimientos. Porque lo de las palabras y las acciones es algo obvio que son conocidos, como lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Cuando metemos la pata, cualquiera lo puede saber a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Cuando el asunto es muy repetido, porque es una mala costumbre ya que la persona tiene, entonces es esa parte que Jesús nos explica. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. Así que por sus frutos los conoceréis. Tú me conocerás a mí, yo te conoceré a ti, por nuestros frutos somos conocidos. Pero no a ese fruto imaginario de alguien que se imaginó algo y creyó aun cuando no sea cierto, o por la transferencia de una injuria, una maldad o cualquier otra situación desvirtuante. No, estamos hablando de esa naturalidad con que ciertamente sale de nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones, en la vida diaria, en el lugar cualquiera donde nos encontremos. Siempre buscamos como seres humanos las maneras de congraciarnos, de armonizarnos con lo que encontramos a nuestro alrededor, en donde nos encontremos, no importa qué o cuál lugar sea ese. Pero es lo que normalmente buscamos hacer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque justamente hoy leía un videíto, unas letras que estaban en un video con una cancioncita, que decía, mira, los amigos del paralítico lo llevaron hasta Jesús. Y la reflexión que alude es la siguiente: ¿a dónde te están llevando tus amigos a ti? Quiero enviar bendiciones a Jan, a Allen, hay una pregunta aquí de Ale, una duda que puedo hacer si me siento que ayudo, pero ellos a mí no y me tratan mal. Bueno, Ale, mira, la realidad es una sola cosa. Esto normalmente cuando uno quiere hacer o está practicando el bien, uno no está haciéndolo para que otros verdaderamente vayan a hacer eso con uno, sino porque este es una ley universal, la cual nos enseñó Jesús, que dice que lo que nosotros hagamos con los demás va a ser hecho con nosotros, pero no tienen por qué ser esas mismas personas. Eso tampoco debemos de esperarlo. Eso se encarga el Padre que ve en lo secreto, a través de nuestras oraciones y de nuestros pensamientos y sentimientos, de recompensarnos en público. Bendiciones a Víctor, bendiciones a Fanny, a Daniel, Dios lo bendiga,
A Carlos también bendiciones. Bendiciones a otro Carlos que dice Carlos número 1. A Dávila. Dios le millonifique todo bien y cosa perfecta. Leve. Que se le multiplique. Y por acá, realmente, antes de despedir el live, con la oración acostumbrada, realmente pues reitero en mi agradecimiento a todos y cada uno de los visitantes del espacio Iglesia Virtual aquí en TikTok Live por su preferencia para hacer sus investigaciones, hacer sus estudios acerca de las cosas espirituales, del conocimiento espiritual, que al fin y al cabo es el punto más importante para nosotros como hijos de Dios, como seres humanos. Hay algunos que han tratado, así como en la antigüedad trataban de desvincular, por ejemplo, en el caso cuando trataron de desvincular a Jesús de su origen judío. Así hay muchos que tratan de desvincular su vida de la vida de Dios. Y cuando digo esto es porque realmente quieren pasar por ese tipo de situaciones en las cuales muchas veces no le competen, pues no es necesario justamente que te sientas mal para ser una hermana o un hermano en la fe de Jesús. Ya de por sí las dos polaridades están. Hay una de los versículos donde Jesús dice de que por allí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada que aferrarse de mí, no tiene nada de dónde agarrarse de mí. Vámonos. Eso tiene que suceder en tus pensamientos para que se manifieste en tus sentimientos. La circuncisión no es esa circuncisión que veníamos viendo de aquel primer pacto donde el hombre se cortaba el prepucio para dar como significado de que estaba con Dios y que era del pueblo de Dios. Esa circuncisión realmente en la actualidad es absolutamente nada. Y desde aquel comienzo muchos no lo sabían. El apóstol Pablo nos habló de esa circuncisión. La circuncisión es la del corazón, es la de la mente. Una circuncisión donde nosotros nos cortamos todos esos pensamientos negativos, feos, malos, conceptos equivocados que nos traen por un ala al camino de la desgracia para dar paso a otra cosa.
a la verdad de Dios, que es todo lo bueno, manifestándose en nuestra vida. Entonces, esa circuncisión es espiritual. Hay muchos que están dentro de muchas congregaciones y realmente son incircuncisos, pero no incircuncisos del ritualismo, del rito que se pueda llevar en la iglesia. Son incircuncisos de sus pensamientos y de sus sentimientos. No los han circuncidado, no han circuncidado esas cosas feas y malas del pensamiento, para que su alma no las tenga, para que su alma esté en paz. Y ese es el punto a considerar cuando realmente estamos haciendo ese cambio interior, ese nacimiento nuevo, del cual por demás siempre recuerdo esa conversación en la Biblia que tuvo Nicodemo con Jesús. Se atrevió a sugerirle que si era necesario entrar al vientre de la madre una vez más para nacer de nuevo. Semejante insensatez no se le podía ocurrir a un doctor de la ley, pero se le ocurrió, porque en realidad, como no sabía, realmente era su forma de que le explicaran. Y dentro de ese estado de insensatez, formuló su pregunta. Jesús se la respondió de la forma más sencilla. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Le explicó Jesús. Bendiciones por acá a Dólares, a alguien que dice dólares, a Lucas, por acá a Pato Lucas, a Tammy Yami. Bendiciones. Bendiciones a Isa, bendiciones grandemente a Sánchez. Bueno, a decirte la realidad, Santiago, la realidad es que no se trata de una cuestión de suerte, solamente están dos polaridades. Esa suerte de la cual tú hablas, no estamos hablando de suerte, estamos hablando de la bendición de Dios, que es la que añade riqueza y no añade tristeza. Más bien, que el Señor bendiga todo bien y cosa perfecta en tu vida y en tus ingresos y en todo lo que hagas para que se te multiplique todo lo bueno. Eso es más bien la bendición de Dios. Eso lo solicitó Sanz. Dios le bendiga, Santiago. El halcón, Dios lo bendiga.
A alguien con un banderín, a Jiménez, bendiciones para Jiménez, a Estela Cho, al amigo Gugu, a Juan, bendiciones, a Eduardo Vélez, bendiciones, a Papeleta 292, Dios lo bendiga, a Melmis, bendiciones, muchas bendiciones del bien para todos y cada uno de los visitantes el día de hoy a este live. Recordémonos que lo que se bendice se multiplica. Y hoy bendigo todo bien y cosa perfecta en la vida de todos y cada uno de ustedes, incluyendo la vida mía y la de toda la humanidad, para que se multiplique, porque es lo bueno. A Chanel, Dios lo bendiga. A Salazar José, bendiciones. A Vele 508, a Isacito, Dios los bendiga. A Tortilla, a Zanahoria, Dios lo bendiga, hijo. A Joyner, Dios lo bendiga a todos en general. Voy a pasar a la oración de despedida del live. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, bendice a todos y cada uno de los que asisten diariamente buscando tu verdad, tu amor y tu vida a través del conocimiento en todo este tipo de predicaciones, en las plataformas digitales, en el ciberespacio y en cualquier lugar de esta superficie terrestre. Muchas gracias, Señor. Gracias porque en realidad, como tú eres la luz y eres el Padre de las luces, ellos, todos y cada uno, y sin excepción, tanto hermanos como hermanas, en realidad pues están destinados a iluminar, a ser luminares en el mundo, como lo dice tu palabra. Muchas gracias por eso. Gracias porque desde el conocimiento profundo de la verdad de Dios y de su infinito amor y su vida, podemos abrazar sin restricción muchos conocimientos y muchos hermanos que están en la búsqueda de la verdad en las diferentes moradas del Padre de las cuales nos habló Jesús. Muchas gracias porque sin restricción desde aquí les envío un abrazo sincero y fraternal. En el nombre de Jesús, que es quien enseña la doctrina. También muchas gracias, Padre, por todas estas personas que has sanado ya en los hospitales, en las cárceles, en las calles, en las policías, en los lugares más recónditos del mundo. Gracias por lo que sanaste de todas las formas posibles que se puede sanar aquí en este mundo a cualquier persona. Lo sanaste materialmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente,
físicamente, laboralmente, a nivel del conocimiento, Padre. Muchas gracias. Gracias por esa sanación integral para toda esta humanidad que se está manifestando a paso agigantado para que podamos todos y cada uno estar sintonizados contigo, como es el deber ser en esta era, pues, donde realmente se va a manifestar esta segunda venida de tu Hijo. Y en su nombre, el cual es alabado por siempre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por todo. Amén y amén. Bendiciones. Amén, hermano Christopher. A Habibi, Dios lo bendiga. A Galarza, bendiciones. A María José también, Dios la bendiga y le millonifique todo bien. Bendiciones.